Got a war face? Ah! That's a war face! Now let me see your war face! Ah! Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real war face! Ah! Sean ustedes bienvenidos a Películas del Pasado. Antes de comenzar quiero felicitar a todas las personas, desearles un feliz fin de año, porque estamos prácticamente a 26, 27 horas de que acabe este 2017. Para comenzar, este es un programa muy especial para mí, por un sinnúmero de razones. Una de las razones es de que cumple un año el segmento Películas del Pasado. Hace un año empezaría con la película Unbreakable del año 2000. Otra de las razones es que la película que vamos a hablar el día de hoy, que es Full Metal Jacket, este año en particular, cumple su 30 aniversario. Y esta película en lo particular estaba destinada a que un año en el pasado fuera la primera película para este segmento, que abriera este segmento como tal. Pero incluso en esos tiempos, algo muy dentro de mí, que no puedo explicar por qué, porque incluso en ese tiempo, hace un año, yo no tenía ni idea de que estaba tan cercano el 30 aniversario. Algo muy dentro de mí me dijo de que me esperara un poco. A ver, ve la película un poco más, a ver si tienes algún par de puntos más que pueden servir para la plática. Entonces, ha pasado un año, supe del 30 aniversario, vi la película un par de veces más y ahora me siento más seguro. Porque esta es una película que, la verdad, es una de mis grandes favoritas. Probablemente algunas personas lo saben que han escuchado mi canal, pero yo desde muy chiquito había varias películas que han representado como un clásico desde mi infancia. Full Metal Jacket representa una de esas películas. Yo me acuerdo que desde muy chiquito, desde los 8 años, desde los 9 años, mi papá y yo veíamos Full Metal Jacket en VHS. Bueno, para ese entonces, como era una película destinada para su distribución en Latinoamérica, tenía el nombre de Cara de Guerra. Y yo puedo pensar que, como muchas familias, hasta hace unos 5 años atrás, mi padre y yo nos dimos cuenta no solo de que era de Stanley Kubrick, un director muy conocido, sino de que la película, como tal, se llamaba realmente Full Metal Jacket. Y hablando de Stanley Kubrick, tal vez sea un punto sentimental como tal de esta película, pero incluso hoy en la actualidad, esta es la película que más he disfrutado de Stanley Kubrick. Pero ahora, vamos a comenzar hablando de que varias personas han encontrado como una lucha sobre definir cuál es el legado de esta película. Porque esta película, aunque no tuvo un gran éxito como tal, muchas personas argumentan de que no es solo una película de culto, es un gran clásico como tal. Tal vez otro aspecto que debo agregar sobre esta película es que es uno de esos raros especímenes que me gustan sobre el género de guerra. Porque hay tantas películas de guerra que simplemente yo no soy adepto a ese género. No me gusta Rescatar al Soldado Brian, ha sido el 4 de julio. No me gusta Pearl Harbor. Y con excepción de Dunkirk, de este año de Christopher Nolan, lo cual es una clara excepción. Full Metal Jacket representa otra gran clara excepción de cuáles han sido las únicas películas de guerra que me han atraído. Tal vez otra cosa que podría comentar de esta película antes de entrar de lleno es que muchas personas, les guste la película o no les guste la película, se niegan a aceptar que es una película como tal, porque está constituida de dos mitades. El problema es que estas dos mitades son bien diferentes y los fanáticos han discrepado sobre cuál es la calidad, porque piensan, el consenso general es de que la primera mitad es muy buena, la segunda mitad es muy mala, por lo tanto solo reconocen la primera mitad. A continuación vamos a hablar un poco de cada mitad por su parte. Vamos a hablar tanto las razones por las cuales la primera mitad es considerada tan buena, la segunda mitad es considerada tediosa, odiosa, aunque vamos a hablar cosas buenas de esta mitad. Y a su vez vamos a hablar un poco de datos curiosos de cada una de estas mitades. Por supuesto, cada una a su tiempo, pero la sinopsis general, antes de entrar a una de las mitades, es de que esta película nos trataba de cómo estaban entrenados los soldados antes de ir a Vietnam,
Esto sería la primera mitad, de cómo los entrenaban de formas tal vez inhumanas, pero muy cómicas, para que fueran máquinas de matar, máquinas frías que no tuvieran miedo a enfrentarse al enemigo. En la segunda mitad, por el otro lado, veremos cómo estos mismos soldados estarían en combate y se enfrentarían al enemigo tomando en cuenta el entrenamiento que tuvieron. Y ahora sí vamos a comenzar con la primera mitad. Para comenzar, si tomáramos la primera mitad, que sería alrededor de unos 45 a unos 55 minutos, si la tomáramos y la separáramos de la película como tal, estaríamos enfrente del mejor mediometraje alguna vez hecho. Pero pues esa no es la realidad, estamos hablando de una primera mitad de una película pues que encaja como cinta como tal. Pero entonces, esta primera mitad, que por mucho es la más memorable de la película, tiene algunos de los aspectos culturales más conocidos de las películas de guerra, solo tomando el Sargento Hartman. A mi parecer, el Sargento Hartman es sin duda el personaje más conocido en las películas de guerra de Estados Unidos. Y no es ningún secreto que a partir de que salió Full Metal Jacket, siempre parece que hay un personaje en películas de guerra que emula o hace tributo, por no decir de que hace una copia barata del Sargento Hartman. El Sargento Hartman era el encargado de entrenar a su sector de soldados antes de que fueran a Vietnam. Él tenía que entrenarlos para que fueran máquinas de matar, para que no solo no tuvieran miedo de matar al enemigo, sino que no tuvieran miedo de morir. Pero en orden a cumplir esto, pues los pone a algunos entrenamientos bastante fuertes. Sin duda alguna es una película que gran parte del humor negro y la gracia, no solo de toda la película, sino de esta primera mitad, recae en Hartman. Tengo que aclarar una cosa. Esta película, en especial esta primera mitad, tiene un humor muy negro. Pero esta primera mitad como tal, este humor es un poco más agresivo y un poco más ofensivo como tal. Porque se mete con la religión, se mete con la raza, se mete con la sexualidad. Y puedo notar de que este humor es muy agresivo y ofensivo como tal. Y yo soy una persona que usualmente soy muy selectivo a la hora de encontrar el humor negro. Pero esta es tal vez la única excepción del humor negro ofensivo que yo aprecio. Pero como tal, el Sargento Hartman no es el único punto atractivo de esta primera mitad. Su contraparte sería el soldado Pyle, que es un soldado bastante gordo, bastante inadaptado, bastante lento. Y no me refiero solo físicamente, sino mentalmente. Yo tengo la teoría de que su personaje era bastante retrasado mental, pero estaba ahí en la guerra. Este soldado inadaptado, en respuesta a que el Sargento Hartman era bastante duro con él, pues simplemente no se podía adaptar al entrenamiento de la guerra. Parecía que se rompía. Es bastante curiosa la interacción que tiene Hartman con este soldado. No toda la película es graciosa, esa interacción como tal, pero es bastante interesante. También otra cosa que tengo que comentar, ya para saltar de esta primera mitad, es que el punto climático, el final de esta primera mitad, es no solo un gran punto climático, sino que es más climático que el final como tal de la película en general, o que varias películas a lo largo de los años. De hecho, puedo comentar que es tal vez la mejor escena de suspenso jamás hecha. Esta escena la vi desde que tenía los 8 años. Es una escena bien dura, bien cruda, pero al final de cuentas me gustó bastante. Me aterrorizaba cuando tenía esa edad. Tal vez no era muy apto que la viera a esa tan temprana edad, pero al final de cuentas la vi, me gustó bastante. Tal vez otra de las razones por las cuales esta escena como tal es tan efectiva es de que tiene bastante adición muy apropiada de música. Hablando ya de música en general de esta película, se divide entre clásicos como Boots Are Made for Walking y música exactamente hecha para esta película. En esa escena en particular aparece música exactamente hecha para esta película, que no solo parece que encaja en la película como tal, sino que parece que encaja en la escena como tal. Me parece que es una gran película con un gran clímax. Y varias personas desean que lo que hubiera pasado es que la película hubiera acabado ahí, pero ese no fue el caso. Y eso fue la primera mitad. Como dato curioso, Hartman, el Sargento Hartman, el personaje, bueno, el actor que encarnó a Hartman era el actor Lee Emery.
Él como tal, él era instructor encargado de llevar a los soldados de verdad a Vietnam. En su tiempo, dejó la militar y abrió un prostíbulo en Vietnam. Después de varios años, lo dejó para empezar a ayudar a Stanley Kubrick con esta película, para instruir, para ayudar para que parecieran los diálogos y las actuaciones un poco más reales en lo que se refiere al ámbito de la guerra. Pero cierto día, en lo que estaba ayudando a ensayar a algunos de los extras que van a interpretar a los actores que pretendían ser los soldados, Stanley Kubrick notó cómo le gritaba a los soldados de una forma tan fácil, para decir groserías, que supo que nadie más iba a interpretar al soldado al soldado Harman, al sargento Harman, como lo haría Emery. Entonces le dieron el papel a él. Emery tuvo una herida en la nuca desde su tiempo en el ejército y le pusieron una placa metálica en la nuca de la cabeza. Es entonces que, a medida que estaba en el set de grabación, improvisaba bastantes groserías o diálogos obscenos. Que por cierto, Stanley Kubrick probablemente es la única persona que le dio facilidad para que improvisara sus diálogos, pero cada vez que improvisaba sus diálogos, sus groserías, sus obscenidades, había una broma de que tenía tanta facilidad para hablar esos diálogos porque su placa en la cabeza le captaba señales satelitales de canales pornográficos de satélites pues de fuera del espacio. Entonces era una broma usual entre el set de grabación. Entonces acabamos la primera mitad y vamos a pasar a la segunda mitad. Es curioso hablar de cuáles fueron las razones por las cuales la gente odia como tal esta segunda mitad. Y quiero hablar de que yo no pienso que sea mala particularmente, simplemente como varias cosas. Cuando pones una primera mitad, un gran inicio a esta película y lo pasas a un buen desenlace, simplemente se nota el desbalance. Pero como tal, una cosa que puedo comentar de esta segunda mitad es que al menos para mí me parece que el humor es mucho más agradable. Sigue siendo humor negro, pero es un poco más agradable. Porque mientras en la primera mitad hablaban de religión, de sexualidad, de raza, esta segunda mitad tal vez no era demasiado abierto, pero te permitía un poco más reír sin culpa. En ese aspecto me parece un poco más accesible, un poco más amigable su humor. Otra cosa que también yo tengo la teoría de que tal vez la gente no le gustó mucho de la segunda mitad es porque, en primer lugar, la historia cambia. En segundo lugar, porque los actores o los personajes que parecía que eran los protagónicos en la primera mitad da un giro inesperado y ya no son los protagónicos en la segunda mitad. Entonces sí comprendo cuando la gente habla de que en realidad están hablando de dos películas por completo diferentes, pero al final de cuentas aún así aprecio bastante la segunda mitad. Me tomó algún tiempo comprenderla, apreciarla, pero al final de cuentas no quiero que vean esta película como tal de que ahora tengo que ver la segunda mitad. Simplemente quiero quedarme con los primeros 45 minutos. Aviéntense, no pierde nada. Tal vez una de las razones que me gustaría hablar, un dato curioso de la segunda mitad, es que este desenlace se desarrolla en Vietnam, fantásticamente. Y yo desde niño me preguntaba de en qué país habían puesto o seleccionado el set de grabación. Yo tenía la idea de que tal vez estaban seleccionando algún lugar en la India, en África, o tal vez en Vietnam, porque me parecía que la película estaba desarrollándose exactamente en Vietnam. Pero hice un par de investigaciones y resulta que en realidad ese lugar que podías jurar de que es Vietnam, en realidad era Londres, eran las afueras de Londres. Resulta que Stanley Kubrick, a la hora de filmar la película, a la hora de seleccionar los sets de grabación, encontró unos projects, que son los lugares que se les denomina a las casas abandonadas, determinados para que vivan vagabundos, drogadictos, pero estos lugares ya estaban a punto de derrumbarse. Entonces Stanley Kubrick, que es bien conocido que no le gustaba irse muy lejos a los sets de grabación para tener tiempo de regresar y dormir en su propia casa, le puso palmeras, encendió pues algunas fogatas alrededor y la verdad hizo uno de los mejores trabajos, porque hasta hace poco yo estaba 100% seguro de que ese lugar era igual a Vietnam. Pero bueno,
Ese es uno de los aspectos que quiero comentar sobre esta película. Me parece una muy buena película. Me parece que tiene un mensaje que no se los voy a spoilear porque me parece que no muchas personas lo notan. Pero hablar de la cobardía en cuanto a los asesinatos. Pero eso es un tema pues ya más profundo que no me siento listo para hablar como tal. Muchas personas van a diferir sobre el mensaje en sí de la película. Pero al final de cuentas, esto ha sido la plática de Full Metal Jacket. Una de las películas que más he disfrutado en toda mi vida. Los invito bastante a que la vean. Yo sigo pensando que es la película que mejor le ha salido a Stanley Kubrick. Estoy seguro que varias personas tal vez tendrán un par de aspectos generales que discreparán de este pensamiento. Dirán que El Resplandor es muy bueno, que Espartaco es muy bueno, que Odisea en el espacio es muy bueno. Pero si no han visto esta película, pues les invito a que la vean y disfruten. Esto ha sido todo, esto ha sido el último programa del año. Les invito a que se la pasen muy bien este fin de año. Y nos vemos. Les invito a que le den like, dislike, comenten y se suscriban. Nos vemos.